¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar de cine aquí en Periodista Digital y nos vamos a introducir en el universo de Billy Wilder gracias a la editorial Notorious, que nos vuelve a entregar un elegante, un sofisticado, como siempre, bien editado tomo sobre toda la obra de uno de los mejores cineastas de todos los tiempos. Y quién mejor que Guillermo Balmori para contarnos sobre Billy Wilder, que es el alma mater que está detrás de Notorious. ¿Qué tal, Guillermo? Muy Pues buenas. bien, Bienvenido a encantado. PD. Muchas gracias por haberme invitado a hablar. Bueno, de este tema. se supone que todo el mundo sabe quién es Billy Wilder, pero estoy seguro que mucha gente, sobre todo gente joven, Billy Wilder le puede resultar un nombre, le puede sonar, pero claro, nadie sabe quizás la dimensión que tiene lo que ha sido este hombre, que fue periodista, que fue guionista y finalmente Gigolo. uno de los grandes... Fue gigolo. ¿Fue gigolo también? Sí. Ahora nos cuentas. Eso decía él. Bueno, cuéntanos rápidamente cómo es la vida, cómo llega Wilder al cine después de haber pasado por esas etapas. Él era un escribidor, entre comillas. Sí, bueno, antes nada, me gustaría hacer hincapié en eso que has dicho de lo de que la gente joven, o sea, Sí. la gente joven con Billy Wilder. Es curioso porque es de los pocos directores de cine clásico, quizá con Hitchcock, que yo creo que todavía es más popular, ¿no? Y con John Ford en cierta medida, que sigue siendo popular aunque la gente no haya visto las películas de él. Es decir, fíjate, yo hace poco, hará como 2 años o 3 años, no recuerdo, fue algún aniversario de él, yo no sé si fue el centenario del nacimiento, no recuerdo, una cosa así, y fue trending topic. Quiero decir, que un director de esto sea trending topic en los días de hoy, que como tú sabes, la gente joven es la que maneja el cotarro, ¿no? en estas redes sociales, a mí me chocó, y la gente, todo el mundo apuntaba frases de él, diálogos de él. Quiero decir que es un director muy vivo, y desde luego más vivo probablemente que otros que en su día tuvieron más repercusión, incluso más vivo, por ejemplo, que Orson Welles, por ejemplo. Es un director que yo creo que a la gente le suena, ¿no? A la gente madura, por supuesto, pero a la gente incluso joven, todos más o menos le pueden haber oído el nombre, aunque no hayan visto ninguna película de él. Guillermo, porque su obra ha sabido aguantar el paso del tiempo, que esa suerte Claro. no la han tenido Bueno, muchos, es que ¿no? tiene una filmografía realmente envidiable, que ha tocado todos los géneros, es guionista, y sobre todo yo creo que lo que le gusta a la gente es el ingenio, ¿no? El ingenio que tiene en su faceta de guionista, en este caso, porque recordad que es guionista también. ¿Qué diferencia? No fue el único caso de gente que empezó, llega a Hollywood en su papel de guionista, y en el caso de Wilder acaba siendo director precisamente porque los directores no cumplían el guión y no lo hacían como él quería. Y al final, como otros, como Mankiewicz, por ejemplo, o Sturges, otros que empezaron siendo guionistas. Ahora, ¿eso te da un plus? ¿Eso te da un plus a la hora de poder contar una historia como director? Hombre, yo creo que sí. Hay que recordar que él se quejaba siempre. Además, yo tengo el corazón partido ahí, ¿no? Con este tema, porque él se quejaba de Mitchell Leisen, que para mí es mi director favorito, incluso más que Wilder, ¿no? Entonces él se quejaba de que Mitchell Leisen le estropeaba, ¿no? Lo que has dicho, los guiones, porque tendía a cortar siempre, que no siempre era el director, a lo mejor era el productor o demás, le tendía a cortar lo que él consideraba, junto con Charles Brackett, que era con quien él trabajaba, porque Wilder siempre trabajaba con alguien, no podía hacer un guion solo, siempre tenía que trabajar con alguien. En esta época era con Charles Brackett. Él tuvo 2 parejas, Brackett en la Paramount y luego el romano, ¿no? Sí, y luego incluso cuando tienes que ir algunas, se buscaba colaboradores, por ejemplo, en La tentación vive arriba, se buscó, no recuerdo el nombre del autor de la obra de teatro, lo hizo con él, quiero decir, buscaba siempre esa complicidad, ¿no? Bueno, hizo con Raymond Chandler, hizo el guión de Perdición. De Perdición, ¿no? Es decir, nunca lo hacía por separado. Tú preguntabas eso, que si aportaba, bueno, yo creo que sí, las pruebas están ahí, ¿no? Por ejemplo, Preston Sturges es otro caso. Preston Sturges, además también con Mitchell Leisen, se quejaba de que le destrozaba los guiones, y fue un grandísimo director. Curiosamente, además, si te das cuenta, lo estoy pensando ahora, casi siempre vinculados a la comedia, ¿no? Es decir, que esos directores que se rebelaban, ¿no? Por así decirlo. Déjame vender tu libro, La comedia, una gran selección editada por Notorious, también lujosamente, y un libro imprescindible para los que quieran hacer un viaje por ese género. Volviendo a Wilder, ¿por qué le llamaban cínico? ¿Por qué Wilder está asociado es curioso, al concepto de cínico? Yo eso lo he pensado, y de hecho, mira, en la parte incluso de atrás del libro, en la presentación que se hace, se habla de ese cinismo, pero yo también pienso que era un romántico. Quiero decir, a veces no se centra, la gente prefiere ver más esa parte cínica. Yo creo que se le llama más cínico por la última parte
de su... Es decir, se tiende mucho a ver la última parte de su filmografía, última parte, no última, A partir última, de... la de Diamond, es decir, de Con Farley a lo loco, El apartamento, esta parte de los años 60, ¿no? Por así decir, últimos años 50, primeros años Sí, 60. la película más ácida, más crítica. Bésame tonto, más escépticas. justo, Irma la Dulce, y ahí sí que es muy cínico, pero no hay que recordar que años atrás, en la época primera, que es la que más me gusta a mí, la época que comparte con Charles Brackett, que es una comedia más sofisticada de alguna manera, hay que recordar, por ejemplo, que él no ya como director es guionista de Ninotchka, que es una película romántica totalmente de Lubitsch. Su maestro, ¿no? Su maestro, al que admiraba totalmente. También hizo con Lubitsch el guión de La octava mujer de Arro Azul, que ahí es más cínico. Con pero Sabrina, por ejemplo, teniendo parte de cinismo, que todos la tienen, es muy, muy romántica. Es verdad que era cínico, pero yo creo que él también se encargó de vender esa parte cínica, ¿no? Yo creo que ocultaba más, me da la impresión que ocultaba más esa igual por rubor, romántica y explotaba la parte cínica, que es verdad que era así, pero yo creo que la parte cínica, sin más, no sería Billy Wilder, ¿no? Sí, es verdad que se ha dicho, y en el libro, uno de los autores de esta compilación dice algo que me parece interesante. Le dice a los americanos que han perdido la inocencia. Sí. Es una manera de mostrar ese sueño americano que ustedes nos están vendiendo, y lo dice un extranjero, claro. Con lo cual quizás duele doble, ¿no? Es que en el fondo en esa época eran los extranjeros los que se lo decían. Él se lo dice muy claramente, además en una época a mediados de los años 40, recién terminada la Guerra Mundial, se lo dice, por ejemplo, en Días sin huella, ¿no? Con esta película tan desencantada que es sobre el alcoholismo, sobre un alcohólico, que ahí se ve ese desencanto. Se lo dice un extranjero. Se lo dice un extranjero, además, que se integró perfectamente en Hollywood, en Estados Unidos, en Hollywood y en Estados Unidos. Otros directores, por ejemplo, alemanes como Douglas Sirk, nunca se adaptaron, ¿no? Y hacían esa crítica de una manera quizás más distante. Billy Wilder lo critica desde dentro, es decir, les dice a los americanos que han perdido esa inocencia, pero se lo dice integrándose con ellos, ¿no? Pienso yo. No lo dice desde un distanciamiento como podía hacerlo Douglas Sirk. Sí, o desde una atalaya. O de una atalaya. Es decir, él está... se mete dentro. Yo creo que se mete dentro de ese desencanto, ¿no? Como también un desencanto que viene también, lógicamente, de gente huida como él, que huía de los nazis, ¿no? Y llegan a Hollywood. Bueno. Y a Hollywood y a Estados Unidos, claro, por supuesto. Y van recogiendo toda esta gente desencantada, y ese desencanto se ve en películas, por ejemplo, no de él, pero por ejemplo en Mañana es vivir, por ejemplo, una película de Orson Welles, o El extraño de Orson Welles. En estas películas es gente de fuera que huyen del nazismo o que son nazis directamente, se meten en la sociedad americana y les descubren que ellos han estado viviendo como una especie de sueño, o sea, que en Europa están de una manera y ellos están viviendo como una especie de sueño, que hay que despertar de esa inocencia. Me recuerda eso, Guillermo, esas tensiones que también se vivían hasta en los contratos, por ejemplo, en la película del campo de concentración. Me sale el nombre en inglés, Stalag 17, Traidor en el infierno. Sí. Donde cuenta Wyler, y esto lo vi en el documental que tenéis en el canal de YouTube, sí, en Notorious, que él rompe con la Paramount, porque la Paramount le pide era una película que querían vender en Alemania. Entonces el jefe del campo, en lugar de ser alemán, tenía que ser polaco. Y él dice, oiga, hombre, que a mi familia la mataron en Auschwitz. Respira por la herida, claro. La asesinaron completa en Auschwitz. Yo no puedo aceptar esto me parece una indecencia. Y a partir de ahí nunca más volvió a hablar con la Paramount. Sí, fíjate, yo esa nota no la conocía yo. Igual la conocí y no me acordaba, pero es curioso, sí, ¿no? Él hombre, es que claro, es lo que dices tú, toda su familia fue asesinada, ¿no? En campos de concentración, y él, a poquito que se hubiese quedado allí, probablemente ese es el destino que lo hubiese esperado, ¿no? Evidentemente él trabajó siempre con Paramount, es decir, su estudio siempre, la primera parte fue Paramount. Luego es curioso porque después de Paramount va dando como vuelcos, un poco en Fox hace La tentación de arriba, y acaba en la etapa de A.L. Diamond, que es la etapa más recordada, yo creo que injustamente, porque a mí no es una etapa a mí personalmente que me fascine. Lo veo un humor más de sal gorda, ¿no? Por así decirlo, más chabacano, ¿no? Avanti, por ejemplo. Sí, pero a mí esas películas ya me parecen... A mí no me gusta. A mí tampoco. O sea, a ver, no me gustan todas. A mí pero sí que es verdad, por ejemplo, a mí Irma la Dulce, yo lo considero un humor chabacano. O sea, no es la alta comedia de Ninotchka, de Bola de Fuego, que es el guión de él, de Medianoche, que es una película, un guión maravilloso, o de estas primeras películas de él, que era alta comedia, entiendo que gracias a Brackett, ¿no? Yo siempre he reivindicado mucho a Brackett. Para mí, yo a veces he dicho que a mí me gusta casi más Brackett que Wilder, ¿no? Brackett y Wilder, Brackett era un hombre muy culto, era un hombre que era abogado,
y era un hombre venía de una familia acomodada, tenía una cultura muy, muy vasta, y Wilder, Wilder era pícaro, entonces es verdad que el uno se venía muy se complementaban. Wilder decía que eran muy distintos. Era muy distinto. Brackett era muy de derechas, él era todo lo contrario, pero decía, gracias a que éramos tan distintos, funcionábamos tan bien. Y se peleaban mucho, por lo visto, pero yo tiendo a creer, no lo sé, vamos, por el tipo de películas, que a mí el que me gustaba era Brackett, a mí personalmente, porque es que Brackett es... Mira, en el libro se hizo una frase muy curiosa que el autor, que es Enric Ross, el autor de las entradas, lo ha hecho estupendamente, dice una frase de Brackett que a mí me parece genial, ¿no? Que es que Brackett, que era novelista, empezó haciendo novelas, escribía novelas que pretendían ser como novelas de Scott Fitzgerald, pero en realidad eran las novelas que leerían los personajes de Scott Fitzgerald. Es decir, eso te hace ver un poquito cómo era Brackett, ¿no? Brackett, que además luego, quitando la etapa de Wilder, siguió haciendo películas estupendas como productor. Es el productor de Niágara, por ejemplo, de Marilyn Monroe. Fíjate. Es el productor de una película maravillosa que es Vida íntima de Julia Norris, que es Oscar de Olivia de Havilland. Trabajó luego con Mitchell Lacey, curiosamente, mucho como productor. Y a mí Brackett, la verdad es que comparando al L. Diamond con Brackett, yo me quedo con Brackett. Yo siempre he defendido a Brackett. Además, en casi todas las entrevistas que me hacen a raíz del libro, yo siempre reivindico un poco a Brackett. Pues ¿no? esta no ha sido la excepción. Guillermo, vamos a entrar en la obra. Es un director, a mí siempre me ha llamado la atención lo versátil que es. Pues hace comedia, hace cine negro, hace drama, y todo lo hace musical, y todo lo hace bien. Entonces, yo te propongo me gustaría saber un top 5. Mío. Tuyo. Bueno, yo creo que la primera para mí sería Con faldas y a lo loco. Fíjate que te he dicho que la segunda etapa no es la que más me gusta, pero para mí Con faldas y a lo loco comedia ocupa un lugar central en tu libro. De hecho, ha sido elegida hace relativamente poco la mejor comedia de todos los tiempos. Es decir, por un montón de críticos y un montón, es la mejor de todos los tiempos. Yo creo además que lo es. Yo no sé, a mí no es una película que me haga reír a carcajadas, pero entiendo que tiene una valentía, entiendo que está casi avanzada eso, que dos estrellas acepten vestirse de mujer en ese momento, con una Marilyn que está deslumbrante y tal, aunque haya una escena que la repitió 80 veces, pero a mí me parece en ese sentido una película redonda. Yo la veo para mí redonda. Luego, en segundo lugar, probablemente estaría Perdición. Bueno, estaría Victoria Rivas aquí. Sí. Ya más en la entrevista que le hicisteis que era Perdición es el culmen, ¿no? Para el cine negro. Para mí, fíjate, yo el cine negro prefiero, siempre he dicho, El cartero siempre llama dos veces, la versión de Lana Turner, que es un poquito lo mismo el argumento, ¿no? La mujer que quiere matar al marido, pero vamos, Perdición indudablemente es. Luego, en tercer lugar, quizás estaría, metiéndolo como guionistas, quizá John Ninochka, para mí es vital. Para mí es guión de Wilder, no es dirección de Wilder, pero me parece un peliculón. Yo creo que es... Yo creo que la mejor Garbo, a mí por lo menos. Sí, no. Y aparte el guión es espectacular. O sea, eso sí que, para mí eso sí que salta al... Con Melvin Douglas también. Garbo ríe. Fabuloso. Y Garbo riéndose en esa escena en el restaurante. Y luego me gusta mucho... El crepúsculo de los dioses me gusta mucho porque a mí me encanta el melodrama. Yo también escribí un libro sobre melodrama y es como la especialidad que he llevado siempre, ¿no? Melodramas. La veo quizá... No la valoro quizá tanto como se valora, pero la veo un poco sacada de quicio, en cierto modo. Pero la verdad es que, aunque solo sea estéticamente, me parece arrolladora, ¿no? Y con esa Gloria Swanson tan maravillosa. Es increíble. Y William Holden también. Y William Holden. Quizás el mejor papel de su carrera. Que él había querido a Montgomery Clift para ese. Bueno, y de hecho, Gloria Swanson fue la cuarta, me parece, opción. Él quería a Mae West para verlo hecho. Mae West lo rechazó. Mae West lo rechazó porque quería cambiar ella. Mae West llegaba allí y quería cambiar los guiones, quería cambiar todo. Dijo, si no se hace así, dijo, pues entonces nada. Y luego Paula Negri, que fue la segunda opción que él tuvo, la llamó por teléfono en cuanto vio el acento ese que tenía tan marcado, dijo, uy, no lo va a poder hacer. Entonces, wrong number. Exacto. Pero se pasó en Mary Pickford también, pero yo creo que Gloria Swanson que la resucitó y yo creo que para bien... Y aparte para estas estrellas, hacer de una estrella decadente claro. Es un valor grande. Soportar eso... Sí, sobre todo en aquella época que no era algo normal, porque quiero decir, con los revivals que ha habido y de hemos dicho ya muchos actores que han hecho esto, con la perspectiva del tiempo, pues lo ves, el actor puede mirar hacia atrás y decir, oye, les compensa, ¿no? Pero en aquella época nadie la había hecho, era un poco burlarte de ti mismo, ¿no? Pero bueno, ese es el sentido pues del humor. Con faldas a lo loco. Perdona, Perdición. El crepúsculo de los dioses. Sunset Boulevard. ¿Qué más? 1, 2, 3. 1, 2, 3. A mí también me parece a mí me fantástico. Encanta 1, 2, 3. Un James Cagney me parece fantástico. espectacular. ¿Es un anuncio de la Coca-Cola o no?
Es un anuncio. Bueno, yo no Yo sí me pregunté, ¿puso Coca-Cola dinero en esa no lo película? sé, yo la verdad es que pues no puede ser. No Porque, lo sé. bueno, para el Lo que que no sí lo ha que- visto, es la lo historia que de sí un, que, de bueno, un- sí, de un del ejecutivo de la- americano en Berlín. en ¿no? Berlín, cuando quiere llevar la Coca-Cola Eso es. al Berlín oriental, ¿no? Oriental. No sé si la Coca-Cola pagaría, pero lo que sí que es cierto, esto más parece que es verdad, es que Joan Crawford, que tú sabes que era dueña de la Pepsi-Cola en aquella época, no le perdonó a Billy Wilder que tratase a la competencia, ¿no? Joan Crawford era la típica que iba con una botella de Coca-Cola a todas las ruedas de prensa, perdón, de De Pepsi-Cola Pepsi, sí. a todas las ruedas de prensa. Y la escena del final en el que él, no sé si recordarás, mete una moneda y saca Y una saca botella una de Pepsi, sí. Pepsi-Cola, dicen, yo no sé si es verdad, que eso fue en homenaje a En Joan homenaje, Crawford, ¿no? en homenaje a Por Crawford. las quejas que había tenido ella. A mí me parece una película maravillosa esta película. Fíjate, El apartamento, por ejemplo, yo no la pondría. A mí El apartamento me decepcionó cuando la vi. Y es una película Eso que sí que nunca me ha me llama la llenado. atención, Sí, fíjate. es A mí una son de las películas que más me gustan. De es que Wilder. casi todo el mundo, es decir, cuando hablas de Billy Wilder, todo el mundo se refiere al apartamento. Sin embargo, el apartamento ¿Qué es lo que no me deja frío. O sea, te deja frío? me parece. No me llega. Bueno, también es verdad que a mí Jack Lemmon no me gusta. Entonces, como Jack Lemmon no me gusta, en el Confrases a lo loco Vaya, le que tolero. es uno de sus actores fetiches. Sí, que es de sus actores fetiche. Pero ya te digo que A esas mí me películas. pasaba, Hmm. porque para los que somos de esta quinta, Sí. Lemon es un actor de los 70, es un actor un poco Sí. que nos rechina, porque era el Sí, tío ese sí, que veíamos justo. en las películas de Sí, sí. niños y que no le Un entendíamos, poco ¿no? casposo. Así. A mí me ha servido el apartamento para reconciliarme con actores como Lemon, como Walter Matthau, Yo por reconozco ejemplo. que el apartamento lo he visto una vez y no lo he vuelto a ver, ¿eh? O sea, No me ha apetecido verla más. O sea, o sea, mira, de hecho, García en el ahí la que está en el prólogo increíble de igual ese- es Shirley Sí, MacLaine. sí, claro. Sí, sí. Ella está increíble. Es cierto. A mí, bueno, por ejemplo, para que no parezca que Wilder lo ha hecho todo bien, por ejemplo, yo no coincido con, como se dice en el libro, que Bésame tonto sea una gran comedia. A mí no me gusta nada. Mira, yo te diré una Me cosa parece más. una película lamentable. Lo comentaba ayer, a mí me parece absolutamente lamentable. Yo, que me encanta el cine clásico y me veo todo, o sea, yo todo lo que sea cine clásico siempre lo quiero ver, aunque sea la película malísima. Hay dos películas que me han hecho quitarla porque decía, es que esto no lo aguanto. Y una de ellas ha sido Bésame tonto. O sea, una A cosa mí me buena y es parece una lo película peor es que la veo aburrida. que es insoportable. Hay una muy aburrida también que es El Vals del Emperador, que no sé si la has visto, pero es Esa no la he el visto, único por musical, ¿no? Él intentó emular a Lubitsch, ya que hablamos de las miniaturas de Pata, yo creo que estas de las más, ¿no? Haciendo una típica opereta vienesa, de estas Sí. que hacían tipo La Viuda Alegre, ¿sabes? O una cosa de estas. Hizo esta película que es con Joan Fontaine y con Bing Crosby, que el argumento, la historia no estaba mal porque era un señor o sea, un vendedor americano que quiere vender gramófonos cuando era un invento nuevo Sí. en una corte de un país, no sé si es de Austria o un país imaginario, no recuerdo ahora. Y entonces, pues es cómo choca ese carácter americano con el rancio abolengo de la aristocracia europea, ¿no? Y es esa crítica. Lo que pasa es que es muy tonta, ¿no? Es una película demasiado tonta. Y ese humor tonto es el que yo le recrimino hacia el final, ¿no? Me pasa un poco también con Irma la Dulce. Sí. No llega a lo de Bésame tonto que dices tú, pero a mí Irma la Dulce tampoco me parece un humor demasiado grueso. O sea, no le veo nada... Yo creo que quisieron repetir la fórmula, ¿no? La del apartamento y... Sí, la pareja, sí. Repetir la pareja y no salió bien. Yo esto al final, incluso cuando sale el que no sé si te acordarás, se disfraza como de un conde, algo así, y el policía es el mismo que ella no Sí, se da bastante cuenta. ridículo. Sí, Yo me hace ya bastante rizar el ridículo. rizo de una manera demasiado... Es verdad que es bastante ridículo. Déjame decir también que hay un trabajo estupendo de David Felipe Ranz Sí, juntando verdad. toda esa etapa, la etapa de Alemana. guionista en Alemania, que yo no sé cómo hizo David para verse todas esas películas, claro. Las que yo tampoco lo sé. Pero es uno de los, creo que es uno de los atractivos del libro. No solamente la parte de David a nivel de documentación, sino incluso la parte gráfica. Es decir, nos ha costado muchísimo encontrar carteles de todas esas películas, fotogramas de todas esas películas o fotografías de producción de todas esas películas, que yo creo que, salvo error, incluso libros extranjeros, por supuesto, sobre Billy Wilder me refiero, se nombran, pero nunca se tratan individualmente como una película más, que al fin y al cabo es lo que son, ¿no? de su filmografía. Yo creo que David Arranz hizo ahí, además, lo que cuenta está perfectamente documentado, que decir, no habla por hablar, sino que se ve que las ha visto, se las ha trabajado. Hay un trabajo de documentación fantástico. Y creo que es una de las partes buenas de este libro, ¿no? Que casi te diría que es una parte que no podrás encontrar en otro libro sobre Billy Wilder. Sin y eso duda, es una cosa... sin duda que los cinéfilos ahí se van a sentir recompensados. Y hay bastantes, hay muchas películas, habrá como 15 así, que decir, de este tipo. Wilder y los actores.
No todos hablaban bien. Él, por ejemplo, hablaba muy bien de Charles Lawton, dice que es el mejor con el que ha trabajado, pero Bogart habla pestes Sí. de Wilder. Cockney también habla pestes de Wilder, dicen que era un autoritario, era tiránico. Creo que con Tony Curtis también tampoco se Sí, llevaba ¿verdad? bien. ¿Cómo Y con era? Marilyn, bueno, ya sabes. Hombre, Wheeler es curioso porque siempre decía que él las películas las ideaba, como ideaba en principio el guión y todo, las ideaba pensando en el actor. Es decir, él pensaba en el actor y a partir del actor desarrollaba el papel. O tenía un papel que ya tenía el actor desde el principio en la cabeza, ¿no? En el, Muchas veces el guión sobre la marcha. a veces yo sobre la marcha, pero incluso cuando los estaba creando las historias, por ejemplo, en James Cagney es un caso muy claro, se basó, él creó, por lo visto, el personaje de James Cagney, que si te acuerdas, bueno, la gente no sé, él ametralla el diálogo, ¿no? Exacto. Es decir, está continuamente hablando y sin parar y a una velocidad vertiginosa. Él se Vértigo. acordó que esto era una de las cualidades que tenía James Cagney, que todavía había sido famoso en las fiestas y entonces por hablar tan rápido, ¿no? Y O sea, que creó la peli creó la prácticamente película para sí, él, ¿no? Bueno, un basándose poco en también esa... en Sabrina, no sé si es Audrey Hepburn, otra de sus preferidas, pero el papel le va a la Sí, sí, medida, ¿no? claro. Es que además yo creo que lo de Bogart que cuentas va muy bien en esta teoría. Él se llama Malcolm Bogart porque él quería a Cary Grant. Él había querido a Cary Grant Y nunca para... consiguió a Cary No, Grant. no. Eso Es una cosa es una curiosísima. cosa muy Una cosa curiosa. Es curiosísima. la gran espina que le Sí, queda sí, a él, ¿no? le quería para muchísimas películas y nunca pudo. De hecho, en el libro tiene una entrada especial Cary Grant, que no ha trabajado nunca con él, haciendo referencia. Es el único actor que aparece en el libro con una entrada propia que no ha aparece en trabajado la con él. obra, que no ha Porque es trabajado. que era la obsesión de. Bueno, yo creo que la obsesión, lo de Cary Grant era la obsesión de todos los directores de la época. La verdad es que todo el mundo quería trabajar con Cary Grant. Cary Grant, el otro día hice yo un reportaje para la web y que era lo que nunca llegó a hacer Cary Grant, pero había estado propuesto. Y ves cosas, por ejemplo, El fantasma de la ópera, querían que lo hubiese hecho en la versión de la Hammer del año 62, o por ejemplo, El puente sobre el río Kwai, el papel de William Holden, querían que lo hubiese hecho Cary Grant. Es que querían a Cary Grant para todo. ¿Pero no crees que Cary Grant tenía la virtud de que sabía elegir los Claro. papeles? Cary Grant tenía la virtud de saberlo elegir y de haber hecho cosa que creo que nada más él y un poquito después lo hizo James Stewart, que era que no se dejó atrapar por estos contratos de 7 años que tenían las grandes productoras. Entonces eso te hacía que él podía elegir el producto. Él tenía un contrato a principios de los años 30 con Columbia compartido con RKO. Con lo cual cogía lo mejor que le ofrecía Columbia, lo mejor que le ofrecía RKO. Y luego nunca quiso ser tratado. Con Metro Goldwyn Mayer, por ejemplo, en la historia de Filadelfia, tuvo que ser contratado aparte. Con La muerte de los salones tuvo que ser contratado aparte. Nunca se estuvo fijo a un estudio. Y esto le hacía, claro, las películas que él elegía, como podía elegirlas, pues eran mucho mejor. Tiene una filmografía brillantísima, claro. Y actrices, ya hemos hablado de sus actores. Actrices, pues Barbara Stanwyck, que está fantástica, claro, en Perdición. Marlene Dietrich tiene dos películas con ella. En Testigo de Cargo. Testigo de Cargo, fantástica. Que mucha gente dice que Testigo de Cargo es la mejor película de Hitchcock, ¿no? Se suele decir, porque hay gente que cree que es de mucha gente que es de Hitchcock. Hay gente que dice, la mejor película de Hitchcock es Testigo de Cargo. Y es increíble. Bueno, ¿no? el mismo Hitchcock dijo que después de esa... No, él lo dijo después de Perdición, me parece que el cine se resumía en 2 palabras, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Pero Testigo de Cargo a mí me parece que no te la he dicho entre las favoritas, sí que estaría entre las favoritas, claro, no había pensado yo en ella. Ahí. Es que se te olvida, porque son tan buenas todas que se te olvida, hay tantas, una y otra, pero Testigo de Cargo realmente es espectacular. Y cómo está Marlene Dietrich, que era alemana como él, se llevaba muy bien por lo visto. Es que a mí me parece que esa película, no tanto el guión, no tanto la historia, sino la interpretación. Sí. Dietrich contra Charles Lawton. Y Elsa Lanchester, que era mujer de Charles Lawton. Y Tyrone Power también, que está muy bien. La verdad es que, como verás, y lo que decías tú, se apoya mucho en el reparto y los repartos casi siempre le salen redondos, ¿no? A no ser que fuera una imposición del estudio. Bueno, y Marilyn, claro, Marilyn tenía esa famosa lista que me imagino que sabes de los directores con los que ella quería trabajar. A ver, ¿no? Y pues Marilyn, cuando cuando fue descubierta, Marilyn nunca le gustó a Zanuck, que era el director o sea, el jefe de Fox, ¿no? Que nunca le cayó bien, no entendía el éxito de Marilyn, nunca lo entendió. Y cuando ya empezó a ser famosa, él siempre como que la quería ocultar un poco, ¿no? Sí. Pero llegó un momento que no pudo. Entonces, cuando ella creo que es la época de Bus Stop, ya que tiene un prestigio brutal, porque Marilyn, hay gente que no lo valora, pero me parece una grandísima actriz. A mí personalmente me parece una enorme actriz. En la época de Bus Stop, ya ella empieza a ser exigente, empieza a tomarse la revancha, por así decirlo de alguna manera, empieza a formar una lista de que, a no ser con estos directores, yo no voy a trabajar. Y entonces, no recuerdo, pues estarían, pues me imagino que William Wyler, los grandes, ¿no? Claro. Y ella tenía especial obsesión con Billy Wilder, que la primera película que hace, bueno, solo tienen 2, es La tentación vive arriba, y fíjate lo que le dio La tentación vive arriba a ella, la imagen icónica de Marilyn, ¿no? Que además esas imágenes icónicas, esas fotos que siempre vemos con ella de las faldas, son de la prueba que se hizo en Nueva York, se intentó rodar en las calles de
Nueva York y luego no se pudo rodar nunca allí. Es decir, son todo fotos de prensa, Sí, sí, no sí, de la sí, película. sí, sí. Porque curiosamente se intentó rodar en las calles de Nueva York. De hecho, no sé si es en Madison Avenue donde se rodó. Si vas a Nueva York, hay una estatua de ella justo en donde, Pues tú fíjate lo que es el mito y la imagen, porque si salimos a la calle a preguntar de qué película es, Claro. quizás nadie No, lo sepa decir. De hecho, hay mucha gente que se cree que es con faldas y a lo loco por el tema de las faldas al aire. O sea, hay gente que se cree que con faldas y a lo loco es la de la imagen de las faldas. Y al final se tuvo que rodar en estudio, principalmente porque se armó tal follón ahí de la gente gritando y tal que no podían rodarlo. De hecho, eso le costó a Marilyn el divorcio de Joe DiMaggio. O sea, él no pudo soportar ver a su mujer exhibiéndose de aquella manera y dijo, hasta aquí hemos llegado. Y se separó de ella. Pues el universo de Billy Wilder, editado por Notorious, Guillermo Balmori, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital y esperamos verte pronto. Y el próximo título, Los Hermanos Marx. Los Hermanos Marx, el universo de los Hermanos Marx. Gracias. Gracias a ti.